buenas a todos, mi nombre es Jeffrey Barreto y hoy voy a hablar sobre las narrativas audiovisuales como técnica de comunicación virtual. Narrativa audiovisual. La narrativa audiovisual es un asunto de gran pertinencia hoy en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Es un hecho que las imágenes proliferan y en ocasiones bombardean a los desprevenidos espectadores. Sin embargo, se hace necesario establecer estudios alrededor del tema de la narrativa y los relatos que se están construyendo en la actualidad a partir de la elaboración de un estado del arte sobre el tema que posibilite la construcción de un soporte amplio para su estudio. Comunicación virtual y narrativa audiovisual. La comunicación virtual se desarrolla mediante un conjunto de medios tecnológicos que hacen factible la gestión comunicativa y de ahí la narrativa audiovisual. Comunicación diferente. La comunicación virtual conjuga varios factores que la hacen diferente del sistema tradicional de comunicación. Por un lado, los receptores o usuarios pueden definir los perfiles comunicativos, desechando de esta manera la información que no deseen recibir, de acuerdo con sus propios gustos y expectativas. Por otro lado, Internet permite la integración de lenguajes, interactividad y navegación diseñados como recursos multimedia y finalmente la inmediatez que le brinde al usuario de una forma o de una oferta comunicativa e informativa continua, actualizada y de seguimiento en tiempo real. Magos de la tecnología. Hay que subrayar que la llamada cultura digital constituye un periodo de transición marcado por la importancia desmedida de las prótesis tecnológicas. El simple hecho de manejar sin temor esos aparatos es interpretado por muchos gutenbergianos como un síntoma de que cualquier nativo digital es un mago de la tecnología. Y eso sencillamente porque no tiene miedo a las mencionadas prótesis tecnológicas que han ido generando una especie de cibermito. Cambios culturales. Los grandes cambios de paradigma cultural vienen inducidos en buena medida por la tecnología que les hace posible. Así ocurrió con la imprenta y ahora sucede con las TICs. Los enfrentamientos entre tecnohilos y tecnófobos son también un rasgo común en esos arranques. Queremos dejar claro que cuando abogamos por la tecnología invisible no estamos menospreciando su papel, sino abogando por una madurez de la misma que revierta en los contenidos. Ya nadie piensa, por ejemplo, en el libro como un objeto tecnológico, a pesar de la tecnología que lo hace posible. Linealidad en entornos interactivos. A esa edificación tecnológica de los arranques se une un mimetismo expresivo de todo lo anterior. Los incunables imitaban a los manuscritos, el cine, el teatro, la televisión, a la radio y al cine. ¿Es la cultura digital una excepción? Pues no, y no debe extrañarnos, aunque nuestra obligación es desvelar sus potencialidades, es revelar en ese sentido el éxito de los productos audiovisuales en Internet, esos videos digitales que teóricamente parecería lógico que fueran interactivos, pero que sencillamente son lineales en entornos interactivos. Mitificaciones y mistificaciones tecnológicas y narrativas. La mercadotecnia utilizó y continúa utilizando esas mitificaciones, prometiendo con cada nueva generación de equipos un Olimpo digital que nunca llega porque la nueva tecnología va añadiendo escalones a una escalera infinita. Es significativo que presas de ese deslumbramiento, la mayoría de personas pague sin necesitar significativas cifras dinerarias por el último artilugio y se niegue a pagar contenidos, relatos ficcionales, científicos, etcétera, que den sentido al mismo. También se tiende a mitificar los relatos y su poder sobre la sociedad, como si la sociedad relato fuese una novedad. El libro de Salmon del 2010, Storytelling Bewitching the Modern Mind, se ha traducido en España como La máquina de fabricar historias y fomentar las mentes. Narrativa no lineal. Según el blog Caja de Agua, la narrativa no lineal, más que una forma de narración no convencional, es una herramienta muy útil que nos proporciona varias alternativas en el momento de brindar una información a un usuario o contar una historia a un espectador.
ofreciendo varias maneras de acceder a información por medio de la exploración de las diferentes interfaces, generando diferentes niveles de interactividad al usuario. El ejemplo de narrativa no lineal es la narrativa hipertextual, es decir, narraciones compuestas por un conjunto de fragmentos de texto que algunos llaman lexias, relacionados entre sí por enlaces. Se caracterizan por no tener un único camino establecido por el autor, sino que deja al lector la capacidad de elegir su camino entre varios posibles. En ocasiones no tienen ni siquiera un principio establecido, casi nunca tiene final. Las versiones más extremas permiten al lector modificar la obra, o bien directamente, o bien colaborando con el autor original. Narrativa no lineal parte 2. Es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. No debe confundirse con los productos franquiciados, cross-media, secuelas o adaptaciones. Desde el punto de vista de la producción, requiere crear contenido que enganche al público utilizando diferentes técnicas para impregnar su vida diaria, para lograr ese enganche o engagement en el participante. Una producción transmedia desarrollará historias a través de diferentes formatos mediáticos para liberar piezas únicas de contenido para cada canal. Es fundamental que estas piezas de contenido estén abiertas o sutilmente ligadas entre sí y que exista una sincronía narrativa entre ellas. Bueno, aquí doy por terminada la exposición. Les agradezco pues por haber estado aquí y pues muchísimas gracias. Hasta luego.